Hoy quiero hablar de algo que, aunque no se menciona tanto en las conversaciones cotidianas, yo lo he experimentado y creo que tú también en algún momento, y es la soledad o el miedo a estar solo. Bienvenidos a Un Pacto con Dios, el canal donde te damos herramientas bíblicas para superar cada vacío de tu vida. Suscríbete ahora mismo si eres seguidor de Jesús y quieres aprender cada día más de Él. ¿Alguna vez has sentido aislado, de estar apartado, o quizás de sentir que estamos viviendo una etapa en la que nadie parece entendernos? La soledad puede ser dolorosa, pero quiero que hoy reflexionemos juntos sobre algo importante. ¿Y si la soledad no es el fin de nuestra historia, sino una herramienta que Dios utiliza para moldearnos? Es posible que te sientas perdido, o tal vez sientas que tu vida no está avanzando, que las personas a tu alrededor no entienden lo que estás viviendo. Tal vez te encuentres en un espacio donde todo parece estar en silencio, y ese silencio te pesa. Pero déjame decirte algo importante: la soledad no es un obstáculo, en realidad, es una oportunidad de transformación. Hoy quiero mostrarte cómo, a través de ejemplos bíblicos y situaciones cotidianas, Dios utiliza la soledad de sus elegidos para prepararlos para algo mucho más grande que lo que puedan imaginar. Te recomiendo coger papel y lápiz. Los datos que te vamos a dar tienen que entrar en tu vida como una lección de mejora. Pausa este vídeo si es necesario y compártelo con tus familiares. La clave es mirar a la soledad como un campo de preparación. Cuando hablamos de soledad, la mayoría de las personas piensa en ella como algo negativo. La soledad está ligada a la tristeza, al dolor, al abandono. Pero la realidad es que la soledad, en muchas ocasiones, es un campo de preparación, un espacio donde Dios trabaja profundamente en nuestras vidas. Si miramos las Escrituras, veremos que muchos de los grandes personajes bíblicos pasaron por momentos de profunda soledad. Uno de los ejemplos más impactantes es el de José, un joven que, a los 17 años, fue vendido por sus propios hermanos. José no solo experimentó el rechazo familiar, sino también el aislamiento físico y emocional. Fue llevado a Egipto como esclavo, y no solo tuvo que enfrentarse a esa soledad, sino también a años de sufrimiento e injusticia en prisión. En medio de todo esto, Dios estaba trabajando en su vida, preparándolo para un destino grandioso. Génesis 50:20 nos dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Imagina cómo se sintió José en esos momentos de soledad. Estaba apartado, sin saber qué pasaría con su vida. Podría haber caído en la desesperación, pero en lugar de eso, confió en Dios, y en ese proceso de soledad fue donde Dios lo preparó para ser el líder que más tarde salvaría a su familia y a todo un pueblo. Dios no solo lo estaba preservando, lo estaba formando. ¿Te sientes solo o quizás traicionado en este momento? Tal vez te has enfrentado a situaciones difíciles que no entiendes. Pero quiero que recuerdes que, como José, esa soledad no es el final de tu historia, es parte de la formación divina. Dios te está preparando para algo más grande. Aunque no puedas ver el panorama completo ahora mismo, Él tiene un plan perfecto para tu vida. El desierto de Moisés, un lugar de formación y revelación. Si José pasó por momentos difíciles, Moisés vivió algo similar, aunque de una manera aún más larga. Moisés, un hombre que fue criado en el palacio de Faraón, vivió una vida llena de privilegios. Sin embargo, todo cambió cuando, a causa de un error, se vio obligado a huir al desierto, donde pasó nada menos que 40 años de soledad y aislamiento. Ese periodo en el desierto parecía un castigo, un alejamiento de su familia y de su destino. Pero el desierto fue el lugar donde Dios lo formó, donde Moisés se preparó para ser el líder del pueblo de Israel y liberarlos de la esclavitud. El desierto, a simple vista, es un lugar árido, seco, vacío. Pero es allí donde Dios hizo la obra más profunda en la vida de Moisés. Fue allí donde Dios le habló a través de la zarza ardiente, donde le dio instrucciones, donde lo transformó de un hombre lleno de dudas a un líder valiente que guiaría a un pueblo entero hacia la libertad. En ese tiempo de soledad, Moisés aprendió a depender completamente de Dios, a confiar en su voz y a obedecer incluso cuando todo parecía incierto. ¿Estás atravesando tú también un desierto? Quizás te sientes desconectado, lejos de lo que alguna vez pensaste que sería tu vida. Tal vez las circunstancias te han llevado a un lugar que parece vacío, donde todo parece estancado. Pero quiero que sepas algo: el desierto no es el fin,
es el lugar donde Dios te está formando. En ese espacio de soledad, Él está haciendo un trabajo en tu corazón. Puede que ahora no lo entiendas, pero es en esa soledad que Él te está preparando para algo más grande. No te rindas. Así como Moisés, Dios tiene un propósito eterno para tu vida. Cuando pensamos en la soledad, muchas veces nos viene a la mente una sensación de abandono, de vacío o de desconexión. Es un sentimiento que la mayoría de las personas, en algún momento de su vida, han experimentado, pero no siempre se habla de ella como un proceso de transformación o crecimiento. En nuestra sociedad actual, en la que las redes sociales nos mantienen conectadas de manera constante, la soledad parece ser algo que debemos evitar a toda costa. Sin embargo, quiero invitarte a reflexionar sobre algo que, aunque difícil en la vida, muchas veces nos enfrentamos a momentos de desconcierto y confusión. A veces, la soledad no solo se siente en un espacio físico donde estamos aislados, sino también en un plano emocional y espiritual. Esos momentos en los que parece que nada tiene sentido, en los que sentimos que todo lo que hemos hecho hasta ahora se ha desmoronado, y nos encontramos preguntándonos por qué estamos pasando por esto. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Si miramos la historia bíblica, veremos que muchos de los personajes más grandes de la fe pasaron por momentos de soledad, y fueron precisamente esos momentos los que les permitieron experimentar una transformación profunda que los preparó para lo que estaba por venir. Lo que quiero que veas es que, aunque la soledad puede ser dolorosa, en realidad, Dios está utilizando ese tiempo para hacer algo muy especial en ti. Cuando nos adentramos en las Escrituras, encontramos una de las historias más poderosas de soledad en la vida de José, un joven que fue traicionado por sus propios hermanos. José, a una edad temprana, fue vendido como esclavo y llevado a Egipto. Durante muchos años vivió apartado de su familia, en medio de una cultura completamente diferente, sin ningún tipo de apoyo o consuelo. Durante esa época, José no solo pasó por la soledad física, sino que también experimentó un profundo dolor emocional y espiritual. En ese momento, José, en su tiempo de soledad, fue moldeado y preparado para un destino mucho más grande de lo que sus ojos podían ver. No fue de la noche a la mañana. Pasaron muchos años de sufrimiento, injusticia y rechazo. Sin embargo, a lo largo de esos años, José aprendió a confiar en Dios de una manera que solo la soledad puede enseñarnos. Dios estaba trabajando en su carácter, en su humildad y en su fe, y Dios está trabajando en ti, y aunque ahora no lo veas, Él tiene algo mucho más grande preparado para ti. Otra persona. Al principio, Él parecía desierto, un lugar de desesperanza, un espacio de vacío donde Moisés probablemente se sentía perdido y confundido. Pero fue en ese desierto donde Moisés aprendió a depender completamente de Dios. Fue allí donde Dios le habló a través de la zarza ardiente y le dio las instrucciones que necesitaría para liberar a su pueblo. Moisés pudo haber sucumbido a la desesperación, pero en vez de eso, en la soledad y el silencio del desierto, Dios lo formó para ser un líder, uno que el desierto fue la escuela donde Dios lo preparó para una misión grandiosa. Y si en este momento, la soledad, en muchas ocasiones, actúa como un filtro espiritual. En un mundo lleno de distracciones, ruidos y estímulos constantes, es despojarnos de las distracciones y enfocarnos completamente en lo que Dios quiere enseñarnos. Es en esos momentos. Cuando Jesús se retiraba a orar en lugares solitarios, Él lo hacía no porque quisiera escapar de los demás, sino porque necesitaba estar en comunión con su Padre. Sabía que la soledad era el lugar donde podría recargar sus fuerzas, fue en la soledad donde encontró la fuerza para cumplir con la voluntad de su Padre. Si alguna vez te has sentido solo, sin apoyo, sin fuerza, quiero que recuerdes a Jesús. Él entiende profundamente lo que estás viviendo. Él pasó por esa misma soledad, y a través. Finalmente, quiero que recuerdes que, aunque en este momento la soledad pueda parecer un peso insoportable, es un proceso que tiene un propósito eterno. En Isaí Dios está obrando en lo profundo de tu ser, preparando. Si te sientes solo en este momento, no pierdas la esperanza. La soledad no es el final de tu historia, es el comienzo de una nueva etapa. Dios está contigo en medio de tu soledad, trabajando en ti y preparándote para lo que está por venir. La soledad no es el fin, es solo el principio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. La soledad es una de las experiencias más universales,
pero al mismo tiempo más incomprendidas de la vida humana. Todos, en algún momento, hemos sentido el peso de la soledad, esa sensación de estar desconectados, incompletos o incluso invisibles ante los demás. A menudo se asocia con el dolor, la tristeza y la angustia. Vivimos en un mundo donde la constante conexión virtual parece hacernos pensar que nunca estaremos realmente solos. Sin embargo, a pesar de estar rodeados de personas, aún podemos sentirnos profundamente solos. La soledad es algo que toca el alma, que va más allá de la ausencia física de compañía. Y, aunque puede parecer algo negativo, algo que hay que evitar a toda costa, quiero invitarte a pensar en la soledad desde una perspectiva diferente, la soledad como una herramienta divina para nuestro crecimiento y preparación. En la vida cristiana, la soledad puede ser vista de manera transformadora, como un espacio que no es necesariamente un castigo, sino un proceso de purificación y de preparación que Dios utiliza para ayudarnos a comprender mejor nuestra verdadera identidad, para redirigir nuestra vida hacia un propósito más grande. Dios usa la soledad para hablarnos, para mostrarnos lo que realmente necesitamos cambiar en nosotros mismos y para acercarnos más a Él. Si consideramos la vida, José, el hijo de Jacob, ese tiempo de sufrimiento y aislamiento fue fundamental para el plan de Dios en su vida. A través de esa soledad, José fue transformado. Aprendió a confiar plenamente en Dios, a ser fiel incluso cuando no veía una salida, y a mantener su integridad, a pesar de las adversidades. A lo largo de esos años, Dios fue trabajando en su carácter, moldeándolo para lo que venía. Cuando llegó el momento adecuado, José fue elevado a una posición de gran poder en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchos otros del hambre. Lo que parecía ser el fin de su vida, el tiempo en que fue descartado y olvidado, resultó ser el momento en que Dios estaba preparándolo para un propósito mucho mayor. La soledad fue el proceso que Dios usó para formar en José el carácter necesario para ser un líder sabio, compasivo y justo. Jesús mismo experimentó la soledad en su vida de una manera única. Aunque estuvo rodeado de multitudes durante su ministerio, también vivió momentos de aislamiento y soledad. Uno de los momentos más significativos de su vida solitaria fue cuando pasó 40 días en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Jesús, el Hijo de Dios, pasó ese tiempo en soledad para prepararse para su ministerio público. Durante esos días, se enfrentó a las tentaciones, se retiró de las distracciones del mundo y buscó la voluntad de su Padre. Este periodo de aislamiento no fue solo una prueba, sino también un momento de fortalecimiento espiritual. Hoy, en nuestra sociedad moderna, estamos más conectados que nunca, pero la soledad sigue siendo una experiencia común. Vivimos en un mundo saturado de redes sociales, donde constantemente nos bombardean con información, pero al mismo tiempo nos encontramos más desconectados que nunca de nuestra verdadera esencia y propósito. La soledad se convierte en una necesidad espiritual, un tiempo donde podemos reflexionar, meditar y, sobre todo, escuchar la voz de Dios. Es en la soledad donde encontramos nuestra verdadera identidad y donde Dios puede hablarnos sin las distracciones del mundo. La vida diaria está llena de momentos de soledad, a veces en medio de una multitud, cuando nos sentimos incomprendidos o cuando nuestras relaciones no nos brindan la conexión que esperamos. Es en esos momentos de soledad donde Dios nos llama a buscar su presencia de manera más profunda. Podemos en esos momentos de quietud y reflexión donde se nos da la oportunidad de renovarnos y de redescubrir la paz que solo Dios puede darnos. En las Escrituras, también encontramos pasajes que nos animan a ver la soledad como un lugar de restauración. En el Salmo 46, 10, se nos dice: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Este versículo nos recuerda que la quietud y la soledad no son algo que debemos temer, sino que son un espacio para detenernos, reflexionar y conectarnos con el corazón de Dios. En la soledad, Dios nos ayuda a renovarnos, a restaurar nuestra esperanza y a darnos un propósito renovado. Así que, si te encuentras en un tiempo de soledad, no lo veas como un momento de abandono. Más bien, reconoce que es un espacio donde Dios te está preparando para algo grande. Tienes que la soledad como un filtro espiritual, para hacerte más fuerte. Cuando estamos rodeados de personas, de ruido y de actividades, puede ser difícil escuchar la voz de Dios. La soledad, en ocasiones, actúa como un filtro espiritual. Nos permite despojarnos de las distracciones y nos enfrenta a nuestro interior.
¿Cuántas veces en medio de nuestras rutinas diarias hemos estado tan ocupados que ni siquiera nos hemos detenido a escuchar la voz de Dios? A veces necesitamos ese momento de calma para poder discernir lo que Él está haciendo en nuestra vida. Juan 10:27 dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Si estamos rodeados de ruido y de distracciones, es difícil escuchar la voz de Dios. Pero la soledad nos da esa oportunidad para detenernos y escucharle de manera clara. Es en esos momentos donde podemos examinar nuestro corazón, donde nos encontramos con nuestras propias dudas, miedos y vulnerabilidades. Y es en esos momentos donde Dios puede sanarnos. Piensa en esto. Todos los días estamos rodeados de estímulos, desde las noticias hasta las redes sociales, y muchas veces, nuestras mentes están tan llenas de cosas que se nos hace difícil detenernos. Pero cuando estamos en soledad, es más fácil concentrarnos en lo que realmente importa. La soledad, lejos de ser algo negativo, es una oportunidad para estar a solas con Dios, para escuchar su voz de manera más clara. Lecciones de fortaleza espiritual. En el caso de Jesucristo, la soledad fue un elemento central en su ministerio. Jesús, el Hijo de Dios, pasó por momentos de gran soledad. En varias ocasiones, Él se apartaba a lugares solitarios para orar y buscar la dirección de su Padre. En Mateo 2:23, leemos: «Después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo». Y no fue solo en esos momentos tranquilos cuando experimentó la soledad. También en su hora más oscura, cuando enfrentaba la cruz, Jesús experimentó el abandono y la soledad más profunda. En Mateo 26:38, durante su oración en el huerto de Getsemaní, Jesús le dice a sus discípulos: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Jesús pidió la compañía de sus amigos, pero, en ese momento, Él tuvo que enfrentar la soledad para cumplir con la misión para la que había sido enviada. Incluso en ese dolor y soledad, Él encontró fortaleza en su relación con el Padre. ¿Alguna vez te has sentido solo en medio de tus pruebas? Tal vez te sientes incomprendido o incluso abandonado por las personas que más quieres. Jesús entiende lo que estás viviendo, y en su soledad, Él nos dio ejemplo de cómo encontrar fuerza en medio de los momentos más oscuros. Dios estuvo con Él, y Él también está contigo en tus momentos de soledad. El propósito eterno detrás de la soledad. Es importante recordar que la soledad no es el final de la historia. Es un proceso de refinamiento. Aunque ahora mismo no entiendas por qué estás pasando por una temporada de soledad, quiero que recuerdes esto: Dios tiene un propósito eterno para ti. La soledad, en muchos casos, es un proceso de preparación para lo que está por venir. Dios está trabajando en ti, incluso cuando no lo puedes ver. En Isaías 43:19, Dios promete: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz». Lo que ahora parece ser un tiempo de silencio, de desconcierto o de espera, pronto dará paso a una revelación y a una manifestación de lo que Dios tiene reservado para ti. La soledad como el comienzo de algo grande. Si te sientes solo en este momento, quiero que sepas que la soledad no es un obstáculo, es el comienzo de algo grande. Es el lugar donde Dios te está formando, donde te está preparando para lo que Él tiene planeado para ti. No estás solo en tu viaje. Dios está contigo, incluso cuando todo parece oscuro. Quiero invitarte a que tomes este mensaje como un recordatorio de que tu proceso no es en vano. Dios está en medio de todo, trabajando en ti, refinándote y preparándote para algo mucho más grande. Si este mensaje te ha hablado, no olvides suscribirte al canal para más contenido y compartirlo con alguien más que lo necesite. Nos vemos en el próximo vídeo, y que Dios te bendiga abundantemente. Nunca olvides que la soledad es solo el principio de lo que Dios quiere hacer en ti.